Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Gracias, David Mesa, abogado, por estar con nosotros, explicándonos, ampliándonos un poco sobre estos casos que se siguen en la justicia ecuatoriana. Bienvenido, doctor, gracias por estar con nosotros. ¿Y qué nos puede comentar específicamente del caso del expresidente Lenín Moreno y su familia? Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, efectivamente, la anterior semana se desarrolló la audiencia por solicitud de fiscalía para sustituir la medida de presentación periódica por prisión preventiva. Sin embargo, y debo aclarar a la ciudadanía que no existe ningún todavía autorización del juez, es decir, el juez no ha resuelto todavía el pedido de fiscalía, pedido al cual nosotros no pusimos, entonces está todavía en stand-by el conocer la resolución del juez, si acepta el pedido de fiscalía o acepta los argumentos de esta defensa técnica respecto a que se le permita presentar en la Embajada de Ecuador en Paraguay al señor Lenín Moreno. Bueno, eso es importante. Ahora, ¿qué pasa si es que se incumplen estas medidas y qué podemos decir a ese pedido que se hace al Interpol? A ver, el artículo 542 del Código Orgánico Integral Penal establece que en el caso de incumplimiento de medidas sustitutivas a la prisión preventiva, efectivamente se puede solicitar la prisión preventiva. Sin embargo, nosotros desde el día 1 de esta instrucción fiscal hemos justificado el por qué Lenín Moreno no va a poder cumplir estas presentaciones periódicas, porque imagínese usted, si es que el juez dispuso que Lenín Moreno tiene que presentarse cada 15 días, en la práctica, ¿qué sucedería? Que Lenín Moreno tenga que viajar de Paraguay el día 14, venir a la ciudad de Quito el día 15, suscribir un acta de presentación y el día 15 por la tarde regresarse a Asunción, Paraguay, a seguir prestando sus servicios en Nahuayán. Por lo cual, desde el punto de vista inclusive médico y además de económico por estos viajes recurrentes, es imposible que el señor Lenín Moreno lo haga. Por eso es que nosotros hemos solicitado y justificado que se le permita presentarse en la Embajada de Asunción, Paraguay. Esos fueron los pedidos de fiscalía. Por un lado, prisión preventiva y por el otro lado, presentación ante la embajada. Sin embargo, el juez suspendió la audiencia y quedó en convocarnos en los próximos días para poder resolver sobre estos pedidos. Así que se está esperando. Todavía entonces no se conoce sobre lo que le preguntaba abogado sobre oficiar a la Interpol su búsqueda y captura. La fiscalía solicitó aquello, pero el juez es el que tiene que resolver y autorizar esta difusión roja por parte de la Interpol. Es decir, que el día de hoy el señor Lenín Moreno no tiene ni orden de prisión preventiva, ni pesa sobre él ningún tipo de difusión roja en la Interpol. Perfecto. Importante aclarar esto sobre el caso que se sigue de Sinohidro, conocido también como INA Papers, en el que están 37 procesados. Es un caso, bueno, bastante complejo. Doctor, no sé si nos podía comentar brevemente sobre el caso y los siguientes pasos a seguir. A ver, el caso se encuentra en una etapa de instrucción fiscal, donde tenemos 90 días, tanto fiscalía para aportar elementos de cargo y nosotros de descargo. Se manifiesta, y la teoría del caso de fiscalía es que se han cobrado sobornos respecto a la construcción de la obra Coca-Cola Sinclair por parte de Sinohydro. Sin embargo, y puedo hablar respecto de mi defendido, esta obra fue contratada en el 2010. En el 2010, como es de conocimiento público, el señor Lenín Moreno tenía la función de vicepresidente de la República. Y como vicepresidente, la única función que le delegó el señor Rafael Correa, el entonces presidente, es la de manejar la, todo el tema de la Manuela Espejo, toda la operatividad y administración de la Fundación Manuela Espejo. Es así que Lenín Moreno no suscribió ningún contrato, no firmó ningún tipo de contrato con el gobierno chino para la obtención de ningún préstamo, no tenía la facultad dentro de sus funciones de poder otorgar un contrato a Sinohydro. Entonces estamos demostrando a lo largo de estos 90 días que efectivamente Lenín Moreno no tiene participación en ninguna parte de este proceso contractual y por tanto no podía haber solicitado ningún tipo de dádiva. Bueno, eso importante sobre este caso. Va a tomar bastante tiempo, me imagino, abogado, para que pueda resolverse, porque recién está en las primeras etapas.
Sí, efectivamente. A ver, después de estos 90 días, siempre y cuando no se vincule a más personas más, podría llegar a 120 días de instrucción fiscal. Posterior a esto, existe una audiencia que se denomina evaluatoria y preparatoria de juicio. Posterior a esta audiencia, que de acuerdo a más de 35.000 hojas que ya hay en el expediente, se demorará 15 días, recién ahí podremos pasar a una etapa de juicio. Y después de la etapa de juicio tendremos la etapa de la apelación, que es un recurso que las personas los procesados podríamos interponer en el caso de no estar de acuerdo con la sentencia de primera instancia, y después un recurso extraordinario de casación, y solo ahí, después de eso, tendríamos una sentencia ejecutoriada, y solo ahí, y en ese momento podríamos hablar de una pena a cada uno de los procesados. Hablar de una pena el día de hoy, de un tema de responsabilidad, peor aún culpabilidad, es inoficioso porque recién nos encontramos en una etapa netamente investigativa. Es importante aclararlo, amigos. Son las 7:50. Conversamos con el abogado David Mesa. Él es abogado tanto del expresidente Lenín Moreno y su esposa como de Sebastián Yunda. Pasemos al otro caso que también es de interés público y es el hijo del exalcalde de Quito, que regresó al país luego de pagar una caución que anuló esta orden de prisión que pesaba en su contra. Se trata de Sebastián Yunda, que ya se presentó por primera vez en el Complejo Judicial Norte y su caso continúa. Él se está defendiendo en libertad. Hay sobre esto, pues se conoce que la Contraloría fijó una glosa de 1.7 millones de dólares por la compra de cámaras de la empresa china Hivixion de la época de la que era alcalde Jorge Yunda. Y bueno, estos equipos con reconocimiento facial que nunca funcionaron, esta adquisición que estuvo plagada de anomalías según la auditoría que se hace, y que se menciona también la intermediación de Sebastián Yunda, quien está procesado penalmente por este caso en el que uno de los oferentes habría sido beneficiado. Pero bueno, él está ya en el país, está defendiendo en libertad, ha mencionado que su caso es una persecución. ¿Qué nos puede comentar sobre este caso específico de Sebastián Yunda, abogado? A ver, hagamos unas puntualizaciones y después nos referiremos a lo último que usted mencionó, que es un reportaje tendencioso que ayer publicó el portal Primicias. Y Código Vidrio, si mal no me equivoco también. A ver, Sebastián Yunda volvió al país debido a que existe dentro del Código Orgánico Integral Penal una figura que se llama la figura de la caución, que para conocimiento de la ciudadanía que puedan entender es una especie de fianza. Es Ya, decir, el procesado deposita una cantidad de valor o pone un bien por una cantidad, por un valor determinado por el juez con el fin de que se suspenda la prisión preventiva y pueda defenderse en juicio. En el derecho anglosajón, y ustedes han visto que en Estados Unidos la fianza es lo más utilizado con el fin de poder defenderse del proceso en así libertad. es. ¿Qué solicitó Sebastián Yunda? Que se determine un monto de la fianza, monto que fue determinado por un juez en $20,000, y ya les voy a explicar por qué. Y con eso, una vez que canceló, él podía regresar al país y el juez ordenó que tiene que presentarse cada 30 días hasta que se dé la audiencia de juicio de él. ¿Por qué se fijó en $20,000? Porque a Sebastián Yunda no le acusan de peculado, es decir, de haber malversado fondos, no le acusan de cohecho, es decir, de haber cogido coimas por parte de proveedores del Estado, no le acusan de haber exigido coimas, no le acusan de concusión, sino le acusan de un delito que es de peligro abstracto, que es el delito de asociación ilícita, que es el hecho de agruparnos entre dos o más personas, con el fin de cometer delitos. Si se comete o no se comete el delito, es indistinto. Entonces, al no existir un perjuicio al Estado y tomando en cuenta algo que la ciudadanía debe entender, al no existir indicios de responsabilidad penal determinados por Contraloría, el juez le preguntó a Fiscalía cuál es el monto que ha perjudicado en teoría a Sebastián Yunda y no le supo responder porque ni siquiera existe una pericia contable. Existe una pericia contable en el cual se determina que el patrimonio de Sebastián Yunda y los ingresos son normales y siempre fueron normales. En ese punto se determinó la caución en $20,000. Ahora, respecto a lo que usted mencionó al final, y que es importante también estos espacios para poder aclarar varios temas. Se ha determinado una responsabilidad administrativa civil culposa por parte de Contraloría General del Estado. Es decir, que a los funcionarios públicos que adquirieron estas cámaras se les está glosando por responsabilidad civil, es decir, por haber incumplido algún tipo de norma. De lo que yo leí en el reportaje es porque las cámaras
no están sirviendo para lo que ellos contrataron. Es decir, me invento, están embodegadas o no están instaladas del software adecuado. Eso es indistinto, eso es muy aparte de Sebastián Yunda. ¿Sabe por qué? Porque en este informe de Contraloría ni se le nombra al señor Sebastián Yunda. ¿Por qué no se le puede nombrar? Porque él no es contratista del Estado, no es funcionario público, es una persona a la cual Contraloría no le puede realizar un ejercicio de control porque no es ni proveedor ni funcionario público. En ese sentido, estos indicios de responsabilidad civil o este informe de responsabilidad civil no conlleva para nada, una responsabilidad penal. Tanto es así que los jueces, recuerde usted, señorita periodista, que este caso de asociación ilícita empezó casi con 8 personas, pero tres de ellas que se presentaron a juicio ya fueron ratificados su estado de inocencia. Es por eso que Sebastián Yunda, una vez que mira que el Tribunal Penal efectivamente ratifica el estado de inocencia, confía en la justicia y efectivamente regresa al país para poder presentarse también a juicio, tomando en cuenta que si 3 personas ya fue ratificado su estado de inocencia y Sebastián Yunda se presenta a juicio, ya ni siquiera podría haber asociación ilícita porque sería él solo, no podría haber Ahora una se asociación trata de ilícita. Adrián Aro, Cintia Puga y Juan Guilón. Ellos estaban, bueno, coprocesados también con Sebastián Yunda. Exactamente. Aparte de él, ¿quiénes más estaban? Estuvieron 2 personas más, si mal no me equivoco, un familiar también de la familia Yunda, otra persona de apellido Hernández y alguna otra persona más, se me escapan los nombres en este momento, pero 2 de estas personas fueron sobreseídas, es decir, ni siquiera pasaron a juicio. 3 de estas personas fue ratificado su estado de inocencia. Es decir, que los jueces determinaron que no existe ningún tipo de delito. Entonces, si para los 3 no existe delito, y siendo que Cintia Puga era funcionaria pública, Adrián Aro era funcionario público, y en teoría el ciudadano asiático, Dalón, era, entre comillas, el empresario, porque nunca vendió nada al Estado, y eso está en el expediente, no puede haber asociación ilícita respecto de Sebastián Yunda si tampoco fue funcionario público. Ahora, entonces, ¿por qué se decide irse del país Sebastián Yunda? A ver, es otra verdad que hay que contar desde el punto de vista real. Sebastián Yunda no sale del país con una orden de prisión preventiva, ni con un proceso iniciado. Sebastián Yunda sale 3 semanas antes aproximadamente de que el proceso inicie. Y una vez que ya se inicia el proceso, efectivamente, es una decisión de Sebastián de lo que me ha comentado, y no es una opinión de este defensor, sino fue lo que Sebastián, que tuvo miedo, que no confiaba en la justicia, que pensaba que el caso estaba siendo manejado desde un punto de vista político, y por eso decidió no regresar al país una vez que se inició el proceso penal. Pero él no salió por las fronteras terrestres, salió, es más, inclusive sellando su pasaporte, y por eso pudo legalizar su estadía en Argentina, desde donde regresó esta última semana. Entonces, Bien. tiene que quedar claro en la ciudadanía que todas las personas que entraron dentro del proceso conocido como caso Baby Yunda, que así lo denominó Fiscalía, ninguno de esos ha sido ratificado, ninguno de esos ha sido declarado culpable. Mejor se los ratificó su estado de inocencia. Ahora Sebastián Yunda tiene que presentarse a un juicio solo porque el otro juicio ya se desarrolló, y también esperamos que se ratifique el estado de inocencia de él, porque existieron chats tergiversados, chats manipulados con el fin de poder hacer entender en la opinión pública, en redes sociales, algo que no tenía nada que ver. O sea, se hablaba de dinero, que después, una vez que se revisaba el chat completo, eran de apuestos de partido de Coavóley. Se hablaba de supuestos contratos que ya se encontraron suscritos antes de que existan los chats. Entonces, nosotros confiamos en que se ratificará el estado de inocencia una vez que se convoque a la audiencia de juicio de Sebastián. Importante, amigos, son las 8 de la mañana. Conversamos con el abogado David Mesa, quien es abogado del expresidente Lenín Moreno, su esposa, y también de Sebastián Yunda, el hijo del ex alcalde de Quito. Hablamos sobre este caso porque Sebastián Yunda ya ha regresado al país tras un pago de una caución y está defendiéndose en libertad. Se espera que se fije la fecha de juicio. ¿Qué podemos esperar de este caso, abogado? Y también, ¿cuáles son los siguientes pasos? ¿En cuánto tiempo se tendría que fijar esta fecha para el juicio? A ver, como le mencioné, una vez que regresa Sebastián Yunda, tiene que efectivamente convocarse a una audiencia de juicio. Esta audiencia de juicio se convocará en los próximos días.
y se desarrollará de acuerdo a los expedientes judiciales. Yo aproximadamente pensaré entre unos 5 a 10 días demorará esta audiencia. Y en esa audiencia tenemos dos opciones: o que se ratifique el estado de inocencia de Sebastián Yunda, que es lo que creemos que sucederá y será lo más coherente desde la perspectiva de esta defensa, o en su defecto se declare la culpabilidad. Si se declara la culpabilidad, como usted conoce, igual se tiene el recurso de apelación, que es un recurso que se lo interpone y lo conocerá la Corte Provincial. Dependiendo del resultado de eso, también se podrá iniciar o interponer un recurso extraordinario de casación que lo conocerá la Corte Nacional. Entonces, en este momento nos encontramos a la espera de que el Tribunal Penal convoque audiencia de juicio y efectivamente Fiscalía practique todas las pruebas de cargo y la defensa de Sebastián Yunda practique todas las pruebas de descargo, con el fin de poder que se determine y que se establezca que la inocencia de Sebastián y que lo hemos mantenido desde un inicio. Bien, este caso es por asociación ilícita, está a la espera de una fecha de juicio, estaremos pendientes de lo que suceda. Gracias, abogado David Mesa, por aclararnos detalles de estos dos procesos que son de interés público y estaremos, como mencionaba, pendientes de aquello. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Gracias a ustedes, muchísimas gracias, siempre a la orden.